Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Prepárense para adentrarnos en un tema que nos hará repensar la educación. El movimiento de reforma educativa en Bolivia. Oh, sí. Y su innovador modelo educativo sociocomunitario productivo. Así es, vamos a explorar este documento clave Ajá. y a sumergirnos en las ideas de pensadores, educadores y activistas que dan vida a este movimiento. ¿Listos para descubrir no solo qué es este modelo, Exacto. sino también por qué es tan importante? Por supuesto. No solo en Bolivia, sino como un modelo potencial para descolonizar la educación en todo el mundo. De acuerdo. Prepárense para momentos de asombro. Para empezar, Uy, imagínate que viajamos a Bolivia a ver. y nos encontramos con 5 problemas no resueltos. 5 problemas. El documento destaca como el contexto de este modelo. Suena que hay mucho que desempacar. Sí. Eso. Primero es la sombra persistente del legado colonial. Ok. El segundo es la dependencia económica que frena el desarrollo del país. Tiene sentido. ¿Y los otros 3? El tercero es la falta de reconocimiento del valor del conocimiento indígena que ha sido marginado. El cuarto es un sistema educativo abstracto y desconectado de la realidad. Y el quinto, el surgimiento del Estado plurinacional como respuesta a estos desafíos. Wow. Y hablando del tema colonial, el documento menciona el concepto de Félix Pazzi, etnofagia estatal. Sí. Se suena un poco intenso. Etnofagia estatal es como una devoración cultural impuesta por el Estado. Imagínate que la cultura dominante se traga las tradiciones y lenguas indígenas tratando de borrarlas. Y la educación ha sido una herramienta clave en este proceso. Entiendo. El documento también critica a la educación colonial por poner una jerarquía de conocimientos, favoreciendo lo intelectual sobre lo manual Correcto. y usando el español como única lengua de instrucción. De hecho, hay una cita en el documento que ilustra esto a la perfección. ¿En serio? Las lenguas indígenas no tienen literatura, por lo tanto es una pérdida de tiempo enseñarlas. Es un ejemplo claro de la falta de respeto al valor cultural indígena. Indignante. Se nota que la educación colonial ha dejado una huella profunda. Pasemos ahora a la dependencia económica que también se menciona en el documento. Claro, aquí el documento se basa en el trabajo de Juan José Bautista para explicar cómo el ciclo de exportar materias primas e importar productos manufacturados atrapa a países como Bolivia en un círculo de dependencia. Un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad. Exactamente. Y no se trata solo de números, sino de poder, de qué conocimiento se valora y cómo eso moldea sociedades enteras. Es una invitación a reflexionar sobre las estructuras de poder detrás de la economía global. Totalmente. Y frente a esto, el documento hace un llamado a revalorizar los saberes indígenas. Así es. No como folclore, sino como una forma válida de entender el mundo. Señala que hay diferencias profundas en cómo el pensamiento occidental y el indígena perciben la realidad. ¿Algún ejemplo concreto de esas diferencias? Claro, José Illescas en sus escritos contrasta la obsesión occidental por el por qué, con la aceptación andina del así nomás esto es. ¿Qué sentido? Esta diferencia revela una divergencia profunda en nuestra relación con el conocimiento, Ya vio. con el mundo. Es una perspectiva totalmente diferente. Imagínate un sistema educativo que valore y enseñe esas otras formas de conocimiento. Sería revolucionario. Sin duda. Y hablando de revoluciones educativas, no podemos olvidar la escuela Ayllu de Warisata. Una experiencia pionera en Bolivia que el documento resalta. He oído hablar de Warisata, pero me encantaría saber más. ¿Qué tenía en especial? Carlos Salazar Mostajo, en su relato, describe a Warisata como una escuela que lleva más allá de las aulas. A ver, Tenía 4 pilares. Felipe. Es el aula, el taller, la granja y la comunidad. O sea, era una forma de vida integrada a la comunidad. Exactamente. Ya, el contexto andino no es solo una escuela. Warisata era un modelo de autosuficiencia donde se integraba el conocimiento con el trabajo. Ajá. Tristemente, fue destruida por el Estado, lo que la convierte en una historia aún más fascinante. Una tragedia, pero su legado sigue inspirando a quienes buscan una educación más justa y transformadora. Así es. Y hablando de pedagogía transformadora, el documento conecta la experiencia práctica de Warisata con la teoría de Vygotsky sobre el desarrollo sociocultural. Claro. ¿Recuerda su concepto de la zona de desarrollo próximo? La idea de que aprendemos mejor en un contexto social de apoyo interactuando con otros. Exacto. Y esto se relaciona con el énfasis del documento en el aprendizaje comunitario, donde toda la comunidad participa en el proceso educativo. La comunidad como un espacio de aprendizaje donde todos contribuyan. Precisamente. Y si hablamos de aprendizaje comunitario y educación transformadora, es inevitable mencionar a Paulo Freire. Freire. Su obra es clave para entender la educación como herramienta de liberación.
¿Qué conexiones establece el documento entre Freire y Warisata? El documento resalta los paralelismos entre ambos. Okay. Ambos abogaban por una educación que empodere, que fomente el diálogo y la conciencia crítica. Una educación que no se limita a transmitir información, sino que transforme a las personas. Así es. Y las impulse a cuestionar la realidad. Exacto. Y hay una frase de Freire que resume el espíritu de Warisata y de modelo boliviano. ¿Ah, sí? Ser es devenir, la educación como un proceso continuo de transformación personal y social. Una frase poderosa que nos hace pensar en el propósito de la educación. Y volviendo al presente, el documento también habla de la visión de una educación plurinacional. Sí, y para entender este concepto nos basaremos en las palabras de Álvaro García Linera, Interesante. quien explica que la plurinacionalidad implica reconocer la diversidad de culturas, lenguas y formas de saber en Bolivia, entrelazándolas en un todo unificado pero multifacético. Es una idea hermosa. Imagínate un mundo donde la herencia cultural de cada persona se valore por igual en la educación. Sería un cambio radical. ¿Cómo sería eso en la práctica? El documento nos invita a imaginar esa posibilidad y trabajar para hacerla realidad. Y para completar esta visión, el nuevo currículo se basa en 4 pilares fundamentales. Hablemos de esos pilares. ¿Cuáles son? Son la descolonización, la integralidad y la holística, la comunidad y la productividad. Suena prometedor. Ya. Cuéntanos un poco más sobre cada uno. La descolonización implica revisar y transformar los contenidos desde una perspectiva crítica, que cuestione las estructuras de poder y los legados coloniales. Se trata de liberarse de las ideas impuestas y construir un conocimiento propio. Exactamente. La integralidad y la holística buscan una educación que abarque todas las dimensiones del ser humano. El ser, el saber, el hacer y el decidir. No se limita a lo académico, sino que busca un desarrollo integral de la persona. Así es. La comunidad implica que la educación no se limite a las aulas, sino que se extienda a la comunidad y se nutra de ella. La comunidad como un espacio de aprendizaje donde todos participan. Precisamente. Y la productividad busca que la educación no sea solo contemplativa, sino que esté orientada a la transformación de la realidad. Que los estudiantes sean capaces de aplicar sus conocimientos para mejorar su entorno. Exacto. El documento utiliza una imagen para ilustrar este pilar. Contrasta una educación contemplativa con una que participa activamente en la construcción de la realidad. Una imagen poderosa que nos hace cuestionar el propósito de nuestra propia educación. ¿Estamos aprendiendo para observar pasivamente el mundo o para transformarlo? Esa es la pregunta clave. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos cómo el modelo boliviano responde a esta pregunta, a través de ejemplos concretos de su aplicación. No se pierda la segunda parte. Bueno, escuché cómo este modelo está transformando la educación en Bolivia. Retomando nuestra inmersión en el modelo educativo sociocomunitario productivo de Bolivia, ahora vamos a aterrizar en la realidad. Claro. Y a explorar cómo este modelo se materializa en acciones concretas. Exacto. Ya conocemos la teoría de los pilares. Ajá. Pero ahora queremos ver cómo se traduce en la práctica. ¿Qué ejemplos concretos encontramos? El documento nos da varios ejemplos. Uno de los más interesantes es la formación de maestros bajo el enfoque del Profocom, el Programa de Formación Complementaria para Maestros en Ejercicio. Suena interesante. ¿De qué se trata? Pues, ¿Cómo se relaciona con este nuevo modelo? el Profocom busca transformar la práctica docente a la luz del modelo educativo sociocomunitario productivo. Se centra en 4 dimensiones clave. 4 dimensiones. Hay mucho que desempacar. Empecemos por la formación descolonizadora. ¿Qué implica para los maestros? Implica que los maestros deben ser capaces de identificar y cuestionar los elementos coloniales que aún persisten en la educación, tanto en los contenidos como en las prácticas. Deben promover la igualdad de oportunidades y la valoración de la diversidad cultural en el aula. O sea que los maestros se convierten en agentes de cambio, promoviendo una educación que rompa con los esquemas coloniales y fomente la inclusión. Exactamente. Y la formación productiva busca que los maestros integren la producción como un recurso pedagógico, que sean capaces de vincular el aprendizaje con la práctica y las necesidades del contexto, fomentando el desarrollo de habilidades para que los estudiantes sean protagonistas de su propio desarrollo. Me gusta esa idea. No solo adquirir conocimientos, sino aplicarlos para generar un impacto positivo en la comunidad y la formación comunitaria. Esta dimensión busca que la educación esté enraizada en la comunidad. Los maestros deben fomentar la participación de la comunidad en el proceso educativo, creando vínculos fuertes entre la escuela y el entorno social y cultural. Romper el aislamiento de la escuela y convertirla en un espacio abierto a la comunidad donde
todos aprenden y contribuyen. Así es. Y finalmente, la formación intercultural y plurilingüe busca que los maestros reconozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de Bolivia, que integren las lenguas originarias en la enseñanza y promuevan el diálogo intercultural. Es fundamental que la educación refleje la riqueza cultural de Bolivia y se imparta en las lenguas maternas de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. El Profocom, con sus 4 dimensiones, busca formar maestros que lleven a la práctica los principios del modelo educativo sociocomunitario productivo, transformando la educación desde adentro. Un programa ambicioso, pero con un gran potencial. ¿Y qué hay de los estudiantes? ¿Cómo se refleja este modelo en su experiencia? El documento destaca la importancia del aprendizaje comunitario, donde la comunidad entera participa en el proceso educativo. Se busca que los estudiantes aprendan haciendo una interacción con su entorno y con la gente que los rodea. El aprendizaje no se limita a las aulas, sino que se extiende a la comunidad, a la vida cotidiana. Exacto. Se busca que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, que desarrollen su creatividad, su capacidad crítica y su compromiso con la transformación social. Suena a un enfoque muy activo y participativo, donde los estudiantes no son solo receptores de información, sino constructores de su propio conocimiento. Precisamente. Y para ilustrar esto, el documento menciona la creación de las comunidades de producción y transformación educativa, las CPT. CPTE, ¿qué son exactamente? Son espacios de aprendizaje donde los estudiantes, junto con maestros y miembros de la comunidad, trabajan en proyectos que responden a las necesidades de su contexto. Es decir, que los estudiantes aplican sus conocimientos para resolver problemas reales de su comunidad. Exactamente. Las CPTE son un ejemplo concreto de cómo el modelo educativo sociocomunitario productivo busca vincular la educación con la vida, con la transformación social. Es una idea inspiradora. Me encantaría ver cómo funcionan estas CPT en la práctica, quizás en la próxima parte. Por supuesto. En la siguiente parte nos adentraremos en ejemplos concretos de CPT. Estupendo. Y veremos cómo este modelo está transformando la educación en Bolivia. Genial. Prepárense para descubrir historias inspiradoras y proyectos innovadores. No se lo pierdan. Será la culminación de este viaje por el modelo educativo sociocomunitario productivo de Bolivia. ¿Listos para la última parte de nuestra inmersión en el modelo educativo sociocomunitario productivo de Bolivia? En esta parte, vamos a ver cómo este modelo cobra vida en proyectos concretos. Exacto, vamos a sumergirnos en las comunidades de producción y transformación educativa, las CPT, que son el corazón del modelo en acción. Si recuerdan, las CPT son esos espacios donde estudiantes, maestros y la comunidad trabajan juntos en proyectos que abordan las necesidades de su entorno. Precisamente. Y el documento nos da un ejemplo fascinante. Sí. La creación de invernaderos escolares en una comunidad del altiplano boliviano. Invernaderos en el altiplano. Eso suena un gran desafío, ¿no? Lo es, el altiplano tiene un clima frío y seco, lo que dificulta la agricultura tradicional. Ya veo. Pero ahí está la magia de este proyecto. Claro, los invernaderos permiten crear un microclima perfecto para cultivar hortalizas, incluso en condiciones difíciles. Exactamente. Y lo importante es que este proyecto va más allá de solo producir comida. Se convierte en un espacio de aprendizaje integral. Cuéntame más sobre eso. ¿Cómo se integra el aprendizaje en un invernadero? Los estudiantes participan en todo el proceso, desde planificar y diseñar el invernadero, hasta elegir los cultivos, preparar la tierra, sembrar, regar, cosechar y vender los productos. ¡Wow! Eso es aprendizaje práctico que abarca un montón de áreas. Ciencias, matemáticas, economía, trabajo en equipo. Y no solo eso. También se fomentan valores como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto a la naturaleza y el trabajo comunitario. Es un ejemplo perfecto de cómo la educación puede impulsar el desarrollo de una comunidad. No se trata solo de aprender cosas, sino de usar ese conocimiento para mejorar la vida de las personas. Y lo más inspirador es que el proyecto no se queda solo en la escuela. ¿En serio? Cuéntame más. Involucra a toda la comunidad. ¿Cómo? Los padres ayudan a construir y mantener el invernadero, comparten sus conocimientos tradicionales sobre agricultura. Y se benefician de la producción de alimentos frescos y saludables. La escuela se convierte en un punto de encuentro donde diferentes generaciones comparten sus saberes, Sí, exacto. colaboran. Y este es solo un ejemplo de las muchas CPT que están surgiendo en Bolivia. Interesante. Hay proyectos de reforestación, de recuperación de prácticas ancestrales, de turismo comunitario, de producción artesanal. Qué bien. Las posibilidades son infinitas. Es emocionante ver cómo este modelo educativo está floreciendo en Bolivia
dando lugar a proyectos tan diversos e innovadores. Sin duda, el modelo educativo sociocomunitario productivo nos demuestra que la educación puede ser una herramienta poderosa para transformar la sociedad, para construir un futuro más justo y sostenible. Y lo más importante es que este modelo no se limita a Bolivia. Es una inspiración para todo el mundo. Estoy de acuerdo. Ya. Es un llamado a repensar la educación, a romper con los esquemas tradicionales y a crear modelos que respondan a las necesidades de nuestro tiempo. Amigos oyentes, este modelo nos desafía a descubrir qué tesoros ocultos se esconden en nuestras propias culturas, qué conocimientos ancestrales podríamos recuperar para enriquecer la educación. Los invitamos a reflexionar sobre esto. Ha sido un placer explorar con ustedes el modelo educativo sociocomunitario productivo de Bolivia. Esperamos esta inmersión les inspire a seguir aprendiendo. Hasta la próxima, TIC.